Muy buenas noches, amados hermanos, de cerca, de lejos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo miércoles y que el Señor les haya bendecido y prosperado en toda la obra de sus manos. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero antes de ello le voy a pedir que usted me acompañe a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos, Señor, este estudio de la palabra, Padre, pidiéndote que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero por sobre todo que prepares nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y que tu Espíritu Santo rompa, Señor, toda fortaleza, todo argumento y razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en esta noche y por siempre en nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga y tal como lo anunciamos, nuestro compartir el día de hoy será sobre el tema religión y legalismo, evangelio y gracia. Para comenzar, quisiera compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, que es la escritura que le da sustento a este estudio. Dice la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Notemos ciertos puntos que son importantes en esta escritura. Dice la palabra: el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, las obras de la ley nunca fueron determinadas por el Señor para que por ellas el hombre fuera justificado. El hombre siempre ha sido justificado por la fe de Jesucristo. En los que no conocían al Señor anteriormente a su venida es la fe en el Mesías que vendría, y para aquellos después de Cristo es la fe en el Mesías que ya vino. Luego dice la palabra que nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra de Dios nos enseña claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que cada uno de nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y note esto: no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, la palabra de Dios nos enseña que el que cree en su corazón que Jesús es el Señor y le confiesa con su boca, el tal será salvo. Por lo tanto, la salvación viene por creer en Jesucristo, por creer en Jesús como el Señor de nuestras vidas. Cuando la palabra se refiere a que por obras no seremos salvos, y implica también que por obras no tendremos vida abundante. Y esto se refiere a las obras de nuestro esfuerzo propio y de nuestra decisión. Recordemos que la ley debía ser cumplida por las obras, por el esfuerzo propio de las personas. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de que viniera Jesucristo, el Espíritu Santo no estaba sobre ellos, no tenían el poder de cumplir la ley. Por lo tanto, no solo no tenían el poder de cumplir la ley, sino que la tenían que haber cumplido por sus propios méritos, por sus propias obras, por su propio esfuerzo.
por su propia decisión. Y todas las obras que son por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia decisión, la palabra de Dios en Isaías 64:6 nos recuerda que son como trapos de inmundicia. Es decir, no son agradables delante del Señor, no son de bendición, porque también Jeremías 17, versículos 5 al 6, nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En otras palabras, maldito el hombre que confía en sí mismo o en cualquier fuerza humana o aún en las circunstancias para no confiar en el Señor. Y eso es lo que sucede con la religión y con el legalismo. Confía en sus propias obras para ser aceptable delante del Señor. Confía en sus propias obras para recibir la salvación, el amor, la aceptación, la seguridad y la bendición del Señor. No es por gracia, por medio de la fe, sino por sus méritos de obras. En Gálatas 2:16 vimos en la segunda parte que por las obras de la ley nadie será justificado, y por las obras de la ley pues tampoco tendremos vida abundante, porque la salvación, no solo el momento específico de la salvación, sino toda la vida de salvos es por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Qué son las obras de la ley? Son las obras de nuestro propio esfuerzo por cumplir la palabra de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin recurrir al Espíritu Santo y sin recurrir ni a la misericordia ni a la gracia de Dios, sino nuestro intento humano de hacerlo por nosotros mismos. Y esto a lo que nos lleva, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es a una de dos cosas: o al legalismo o a la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad o la religión? Y el legalismo son los métodos humanos y las obras, ¿verdad? Y no por obras, esas obras de las cuales habla la palabra de Dios como posibilidades imposibles de agradar a Dios. Son los métodos humanos para llegar delante de Dios, para ser salvos, para ser amados, bendecidos, aceptados, para obtener respuestas a las oraciones, etc. Es un poco cuando le decimos al Señor: Señor, si yo te sirvo, tú me deberías bendecir. Entonces, ¿para qué estamos sirviéndole? ¿Por amor? ¿O estamos sirviéndole para obtener algo del Señor? Y vivir por esas obras es frustrante. ¿Por qué razón? Porque nuestras obras al final nunca, las obras propias nunca van a ser perfectas, siempre se van a poder hacer mejor, y eso va a producir en nosotros un problema. Como se pueden hacer mejor, entonces generan en ese caso envidia y frustración por los que las hacen mejor que nosotros, pero por el otro lado también generan menosprecio por los que las hacen peor que nosotros. Entonces nunca encontramos una satisfacción permanente en ellas, en las obras, porque nunca nuestras obras van a ser perfectas. No, podemos hacer algunas cosas buenas y otras malas. Si nosotros vivimos por nuestras obras, entonces vamos a vivir frustrados, vamos a vivir agotados, enojados, impacientes, decepcionados, con falta de gozo, lo cual es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, y el que vive por sus obras no va a tener ni gozo, ni paz, ni paciencia, y como ya vimos, va a tener, en lugar de amor, va a tener envidia y frustración por los que son mejor que él, y va a tener menosprecio por aquellos que son peor que él. Por el otro lado, como no cumplimos lo que dicen las obras, como no son perfectas, entonces nos van a producir a nosotros culpa, acusación, juicio, condenación.
y para paliar las malas obras, entonces vamos a querer hacer nuevas buenas obras y así nos vamos a vivir en un círculo interminable que va a ser un círculo vicioso. Que va a producir todas esas cosas que son contrarias al fruto del Espíritu. Las obras propias están asociadas a la ley y derivan de querer obedecer la ley por nuestro propio esfuerzo, bajo nuestros propios métodos. Nunca en la palabra de Dios encontramos que la obediencia era una obra propia. La obediencia es un fruto de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso el hombre natural, el hombre viejo no puede obedecer. El hombre nuevo, el hombre nacido de nuevo sí puede obedecer. ¿Por qué? Porque hay un cambio de naturaleza. El hombre viejo es rebelde para con Dios, mientras por su naturaleza pecadora, mientras el hombre nuevo es un hombre por su naturaleza, nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, la misma naturaleza de Cristo, sí puede obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es su comida, como dice Jesús. Ahora, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que nos hace, lo que nos posibilita ser obedientes a la palabra de Dios? No es nuestro propio esfuerzo, no son nuestros méritos, es porque el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para que podamos obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Dice, el que me ama, dice Jesús, el que me ama guarda mis mandamientos y yo le daré otro consolador para que esté con ustedes. Y eso significa que el consolador nos va a ayudar a cumplir la palabra de Dios, y cuando pecamos nos va a consolar, pero también nos va a llevar al arrepentimiento para que inmediatamente se restaure la comunión con el Señor. Por el otro lado, también en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, la palabra de Dios dice que el Señor nos dará su Espíritu Santo para que obedezcamos sus mandamientos. Por lo tanto, ojo con esto, por favor. La obediencia no es una obra nuestra. La obediencia no es un mérito nuestro. La obediencia es un regalo de la gracia de Dios para todos aquellos que hemos sido salvos. La obediencia es una de las riquezas de la multiforme gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso hay una separación, lo que son las obras de la fe y lo que son nuestras propias obras o nuestras propias justicias. La fe obra por el amor, la fe obra por la obediencia que viene por la gracia. Ese es un mérito o una obra del Espíritu Santo en nosotros, y aparte son nuestras propias obras que llamamos religión o legalismo, que esas son hechas por nuestro esfuerzo propio. La ley nunca fue dada para que la cumpliéramos. La ley fue dada para poner todo, para someter todo bajo pecado, dice Gálatas capítulo 3, versículo número 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué significa esto? La fe tiene, la ley tiene un principio. Si usted viola la ley en un punto, se hace culpable de toda la ley. O sea que si usted quiere vivir por la ley, tiene que cumplir todos los mandamientos de la ley absolutamente, sin ningún error, sin ninguna falta. Y eso es imposible. Entonces, ¿para qué fue hecha la ley? La ley fue hecha para que nos diéramos cuenta que por nuestras propias justicias, nuestro propio esfuerzo, no íbamos a poder obedecer. Por lo tanto, para ser salvos y para ser justos delante del Señor, necesitábamos rendirnos a un Salvador que es Jesucristo. Y eso es precisamente lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Entonces la ley nunca fue el método de salvación de Dios para el ser humano. La ley simple y sencillamente fue la forma en que Dios diseñó para que nosotros tuviéramos conciencia de pecado, tuviéramos conciencia de nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos y buscáramos a un Salvador que es Cristo Jesús. Por ello, la ley no es para los salvos, la ley es para los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Es decir, la ley fue dada para los pecadores, la ley no fue dada para los justos. Para los justos es la gracia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que la gracia vino por medio de Jesucristo y gracia sobre gracia. Eso porque la gracia es para los creyentes en Cristo Jesús, para los que son de la fe en Cristo Jesús. No es para los pecadores. La gracia es para los hijos de Dios, mientras que para los pecadores es la ley. ¿Para qué? Para que por la ley se convenzan para que por la culpabilidad que trae la ley se convenzan de la necesidad de un Salvador y vengan al conocimiento de la fe en Jesucristo para ser hijos, y que la gracia sea con ellos. Para la salvación y para los salvos, como ya mencioné, es la gracia, es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Por la gracia, por medio de la fe, somos salvos. Y salvos significa ser perdonados de pecados, libres de esclavitud del pecado y de la muerte, es decir, tener vida eterna. Además de ello, por la gracia, por medio de la fe, somos restaurados, liberados, con provisión, seguridad, fortaleza, protección. La gracia, por la gracia somos hijos de Dios, y el ser hijos de Dios nos da una identidad, un valor, un propósito, una pertenencia, una aceptación, pero por sobre todo, la gracia nos abre a la plenitud del amor del Padre para con cada uno de nosotros. ¿Y qué significa la plenitud del amor del Padre? Significa que somos amados con amor infinito que nunca termina, que somos amados con amor eterno por siempre, y que somos amados con un amor perfecto que es libre de error, libre de injusticia, libre de pecado, que todo lo hace bien, que todo lo hace obrar para nuestro bien, como nos dice Romanos o capítulo 8, versículo 28 al 29. Entonces, una vez establecido lo que significa en la palabra de Dios las obras y lo que significa la gracia, podemos entonces establecer la diferencia entre lo que significa la religión y el legalismo, y lo que significa el evangelio y la gracia. En primer lugar, recordemos o necesitamos entender muy claramente que la religión y el legalismo son los métodos humanos, inútiles por cierto, para acercarnos al Señor, mientras que el Evangelio y la gracia son el método de Dios para acercarnos a Él. Y esto es lo que en principio nos dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la fe, la gracia, el Evangelio y la gracia son el método de Dios para acercarnos a Él. El Evangelio dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros y no por obras, para que nadie se gloríe. Por el otro lado, la religión y el legalismo comenzaron en el paraíso, con Adán y Eva. En primer lugar, cuando Eva le agregó su propia norma a lo que Dios había dicho. Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, la instrucción que les da es:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La prohibición era comer, pero ¿qué hace Eva cuando habla con la serpiente? Le agrega su propia norma. ¿Cuál es? Dice, Eva le contesta a la serpiente, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ese ni le tocaréis fue su agregado, y ese agregado ya era una mentira. Entonces realmente la caída comienza con este pasaje en Génesis 3:3, comienza con la mentira que Eva dice. Ahí abrió una puerta para la serpiente, y esa puerta fue que le agregó su propia obra para agradar a Dios. Y por el otro lado, inmediatamente después de que pecan, dice que hicieron delantales de higuera para cubrirse. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quién decidió que cosieran hojas de higuera y que se hicieran delantales? Ellos. Dios nunca les dijo que eso era el método para cubrir su pecado. De hecho, el Señor posteriormente establece cuál es el método para cubrir los pecados, y es el derramamiento de sangre. ¿Por qué razón? Porque Él toma animales y les hace delantal, les hace vestiduras de la piel de los animales. Por lo tanto, ahí se cumple lo que es el principio de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso Cristo tuvo que venir a morir a la cruz del Calvario, para que por el derramamiento de su sangre se hiciese la remisión de nuestros pecados. Entonces aquí vemos cómo desde el principio el hombre ya traía en su corazón el hecho de querer justificarse a sí mismo delante de Dios por sus propias obras. De esa manera surge la religión y el legalismo. Sin embargo, el método de Dios siempre fue la gracia. La gracia, así como el legalismo y la religiosidad se iniciaron en el paraíso, la gracia es mucho antes de la creación de la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo encontramos en Hechos 2:16-17, nuevamente lo quiero leer. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era el mérito o la obra humana para merecer comer todos los frutos del huerto? No había ninguna obra humana ahí. No había ningún mérito de parte de Adán y Eva para que ellos pudieran comer de todo árbol del fruto, de todo árbol del huerto, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Notemos algo muy importante, lo que Dios les está diciendo al final de cuentas en ese mandato de Génesis 2:16-17, lo que les está diciendo es, por mi gracia, ustedes podrán comer, hacer y tener todo lo que quieran, menos comer del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. O sea, el Señor les estaba dando todo, absolutamente todo, por gracia, como nos lo sigue dando hasta el día de hoy. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, no por mérito. No nos merecemos nada, ni siquiera por ser hijos de Dios nos merecemos nada. Es por su gracia que el Señor nos lo da. Es por su misericordia para con cada uno de nosotros que recibimos lo que recibimos. Además, aunque fuera por ser hijos de Dios, ese no es mérito nuestro, porque no fuimos nosotros los que nos hicimos hijos de Dios,
no fue, fue Dios el que nos adoptó como hijos de Dios, y eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos dio su Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, Juan capítulo 1 versículo 12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el ser hechos hijos de Dios no es un mérito nuestro. Por lo tanto, el ser hijos de Dios no nos da derechos, no nos da privilegios, simple y sencillamente nos pone en el lugar en el cual podemos recibir toda la gracia de Él para con nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 27, nada le es dado al hombre que no venga del cielo, nada nos es dado por nuestras obras, todo nos es dado por la gracia del Señor. Y en Santiago capítulo 1 versículo 17 la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si vemos Juan 3:27 y vemos Santiago 1:17, ni en ninguno de los dos pasajes nos dice que algo que Dios nos dé es por nuestros méritos, es por nuestra linda cara o es por nuestras obras. Todo es por su gracia, todo es porque somos sus hijos, que es lo que realmente el Señor estableció desde antes de la fundación del mundo, y que se lo transmitió a Adán en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17, pero que ellos desvirtuaron en la caída al agregar sus propias normas a lo que Dios había dicho. Esto nos habla y quiero que tengamos en cuenta esto. La religión, que es agregarle a lo que Dios ha dicho, es realmente un pecado. Ese fue el pecado de Adán y Eva, aparte de comer el fruto. Ellos, antes de comer el fruto, pecaron en su corazón. ¿Y cómo pecaron en su corazón? Primero, mintiendo a Eva, mintiéndole al diablo. En cuanto a que Dios había dicho algo que no había dicho, que era su agregado. Y en segundo lugar, en cuanto a que codició el fruto del árbol, aparte de ello, lo deseó y se lo comió. ¿Y para qué? Para ser sabios, para tener un conocimiento del bien y del mal, como el conocimiento que Dios tenía. Entonces, ahí vemos que se presentan los tres grandes grupos de pecados de los cuales nos habla la palabra de Dios. Los deseos de la carne, que fue comérselo, querérselo comer. Los deseos de los ojos, que fue que lo codició y lo vio que era agradable para comer. Y tercero, porque a través de la vanagloria de la vida, porque a través de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos tenían la falsa promesa del diablo de que serían como Dios. Así que el pecado realmente comenzó en el corazón, ¿no? El pecado, el comerse el fruto, fue simplemente la manifestación externa de lo que ya había sucedido antes en el corazón de ellos, que era primero tratar de ser justos y tratar de vivir sus vidas por sus propias obras, número uno, y número dos, haber codiciado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la religión y el legalismo, que es nuestros propios métodos para ser agradables delante de Dios, los métodos humanos para ser agradables delante de Dios, son parte de la vieja naturaleza humana. Mientras, y eso nos lleva a la religión y el legalismo, mientras que el evangelio y la gracia es la total dependencia en la misericordia, en el amor, en la misericordia, en la gracia y en el favor de Dios
para todo lo que necesitamos y para todo lo que somos y tenemos. Por el otro lado, la religión y el legalismo nos esclavizan. ¿Nos esclavizan a qué? A nuestras propias obras, es decir, nos esclavizan a un sistema de meritocracia, a un sistema de merecimientos, mientras que el Evangelio y la gracia nos libertan de ese sistema para depender completa y totalmente de Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está hablando de que en el contexto está hablando de que la gracia nos trae libertad, solo que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros, que vivamos por amor, no por obras, no por merecimientos, no por meritocracia. Luego, la religión y el legalismo son el engaño diabólico para desviar nuestra búsqueda del Señor, mientras que el Evangelio y la gracia nos llevan al encuentro verdadero con el Señor. Vamos a explicar esto. La religión y el legalismo son la obra del diablo para apartarnos de la vida, primero de tener un verdadero encuentro con el Señor y apartarnos de la búsqueda del Señor y de la vida abundante que Él tiene para nosotros. Y en el corazón humano hay una necesidad de Dios. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese poner eternidad en el corazón de cada uno de nosotros significa que necesitamos de Dios, es la necesidad de Dios. Ahora bien, el diablo nos engaña con la religiosidad y el legalismo para que busquemos a Dios por nuestros propios méritos o por nuestros propios métodos, en lugar de buscar a Dios en la forma en la que Él dice que lo debemos buscar. El diablo, para evitar que la gente llegue a Cristo, tiene dos engaños. Uno para los que no son creyentes y otro para los que son creyentes. El engaño para los que no son creyentes es la religión, cualquiera que sea, los propios métodos humanos para acercarse a Dios. Ese es el engaño para los no creyentes. Y para los creyentes está que una vez adentro, habiendo sido salvos por gracia, vivimos nuestra vida por obras, vivimos nuestra vida por méritos propios, sin entender que toda la vida cristiana se vive por gracia y se vive y por medio de la fe. En Juan capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es parte de la verdad de cómo acercarnos nosotros al Señor, o es la verdad de cómo acercarnos nosotros al Señor. Nos acercamos al Señor por su gracia. Dice la palabra que tenemos libre acceso al trono de su gracia. Primero nos acercamos al Señor en la salvación por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en segundo lugar, como creyentes nos acercamos al Señor libremente al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No tenemos libre acceso al trono de la gracia del Señor por nuestros méritos o por nuestras obras, y ni siquiera por nuestra obediencia. Tenemos acceso al trono de la gracia por su gracia, porque es el trono de gracia. Y gracia es un regalo inmerecido de parte del Señor. Entonces tenemos acceso al trono de los regalos inmerecidos del Señor. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros fuésemos adoptados como hijos por el Padre. Y por ser hijos, la gracia del Señor es el clima, el ambiente de nuestra relación
con él. Por el otro lado, la religión y el legalismo no solo son enemigos son los enemigos de la vida abundante. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, la religión y el evangelio son los métodos humanos para llegar a Dios, y los métodos humanos son, para el Señor, son como trapos de inmundicia, o sea, son rechazados. Por lo tanto, al no llegar al Señor, no podemos tener vida abundante. Por lo tanto, la religión y el legalismo son enemigos de la vida abundante, en tanto que el Evangelio y la gracia son el método de Dios para que tengamos vida abundante. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que viene a destruir el diablo? La vida abundante. El diablo viene a robar, matar y destruir la vida abundante que tenemos en el Señor. ¿Y cómo lo hace? A través de la religión y del legalismo. Pero el Señor trajo para nosotros vida abundante. ¿Y qué dice ahí? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Algún mérito de nuestra parte? ¿Alguna condición que nosotros necesitemos hacer por nuestros propios méritos? La única condición es ser salvos, y ser salvos no es un mérito nuestro. Somos salvos por la gracia de Dios. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio, que estaban ciegos para que no la viéramos. Aparte de ello, el Espíritu Santo es el que nos establece en nosotros la semilla de fe que necesitamos para creer en Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos da el arrepentimiento. Dice la palabra que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y aparte de ello nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Total es que al final incluso nosotros no somos salvos por nuestros méritos, somos salvos por la gracia de Dios. Por lo tanto, la vida abundante que Cristo vino a traer a cada uno de nosotros, la recibimos por gracia. Ni siquiera es nuestro mérito el reconocimiento de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y si vivimos por la gracia, podemos vivir en la seguridad de que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, de que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos vivir en obediencia por amor al Señor, no por nuestros méritos, y podemos depender plenamente del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Luego, la religión y el legalismo no solo son enemigos de la vida abundante, también son enemigos de la gracia de Dios. Destruyen la gracia de Dios, arruinan la gracia de Dios. Porque son la religión y el legalismo son totalmente contrarios a la gracia. Entonces no solamente son enemigos, sino que si nosotros vivimos por el legalismo y por la religiosidad, entonces lo que vamos a hacer es destruir la gracia de Dios en nosotros y para nosotros. La religión y el legalismo no producen esperanza, producen inseguridad. Yo no sé, yo tengo la experiencia de haber vivido en los dos ámbitos, de haber vivido en la religión y de haber vivido en el legalismo. Y tanto la religión como el legalismo, lo que producían en mí era desesperanza, era inseguridad. Nunca sabía si estaba agradando a Dios o no, si era salvo o no. Siempre estaba con la espada sobre el cuello de si podía o no perder mi salvación. Primero, de si era realmente salvo o no, y segundo, de si podía perder la salvación o no. El diablo usaba la religiosidad y el legalismo en diferentes etapas, usó ambas cosas
para crearme la inseguridad de si era salvo o no. Lo primero, cada vez que me equivocaba, tomaba una mala decisión o pecaba, lo primero que el diablo me decía era: no sos hijo de Dios, perdiste tu salvación, no mereces la salvación, porque la religiosidad o la religión y el legalismo es por obras, por merecimientos. Pero la gracia de Dios dice: si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, quien es fiel y justo, para con Dios, a Jesucristo, quien es justo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mientras que la religiosidad y el legalismo producen inseguridad, producen desesperanza, el Evangelio y la gracia nos da seguridad y esperanza. En Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6 leemos: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si nos damos cuenta, el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios, y aquí el Evangelio y la gracia aparecen en este pasaje unidos, trayendo esperanza y seguridad. Dice la palabra, vuelvo a leer: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces ahí encontramos esperanza y Evangelio. Pero en el versículo siguiente dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y además une la verdad, es decir, la gracia de Dios es la verdad que trae esperanza y que trae seguridad. Así que, y que viene por el Evangelio. Luego ya la religión y el legalismo dicen: porque obedezco, soy aceptado y consigo cosas de Dios, o debo conseguir cosas de Dios. Pero el Evangelio y la gracia dicen: porque soy aceptado, obedezco y Dios me bendice. O sea, en el legalismo, en la religión y el legalismo, obedecemos para ser aceptados y conseguir cosas de parte de Dios. Mientras que en el Evangelio y la gracia, porque somos aceptados, obedecemos y tenemos cosas de Dios, y Dios nos bendice. Mientras que en la ley y la religión la obediencia es por obligación y por temor, en la gracia y en el Evangelio la obediencia es por amor y agradecimiento. La motivación que hay detrás de la religión y del legalismo es el miedo. Y esto nos lo enseña Deuteronomio 28, versículo 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En la ley está el temor de la maldición y por la desobediencia, mientras que en la gracia el Señor nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: todo el que maldito todo el que es colgado de un madero. Por lo tanto, la motivación del Evangelio y de la gracia para la obediencia es el amor y el agradecimiento. Por eso el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y en Mateo 22, 36 y 37 nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es decir, la motivación principal
de la vida del creyente es el agradecimiento y el amor, mientras que en la religión y el legalismo es el temor. Y recordemos lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el temor trae en sí castigo. Y recordemos lo que le pasó a Job, que dice que lo que temió fue lo que le vino. O sea, el temor trae castigo, y eso es lo que trae la religión y el legalismo, mientras que la gracia trae libertad, seguridad, bendición, y está motivada por el amor y el agradecimiento. La religión y el legalismo usan fundamentalmente dos palabras. Dos palabras son su lenguaje principal: debes y tienes. Mientras que el lenguaje de la gracia, la palabra principal es necesitas. En la gracia usted tiene que orar. Perdón, en la ley y en el legalismo y en la religión usted tiene que orar. En la gracia usted necesita orar. ¿Por qué en la religión y el legalismo usted tiene que orar? Porque si no ora, Dios le va a castigar, Dios no le va a escuchar, Dios no le va a dar nada, Dios no lo ama, Dios no lo acepta. En tanto que en la gracia usted ora porque quiere tener comunión con el Señor, porque quiere conocerle más, porque quiere estar más cerca de Él, porque está agradecido, porque su espíritu necesita de esa comunión con Él, porque en esa comunión se fortalece, en esa comunión se alimenta, en esa comunión se nutre, en esa comunión crece. Entonces, en la ley, la palabra, y por eso en la ley las palabras, la ley y la religión, las palabras son debe y necesita. Debe y tiene. Debe hacer y tiene que hacer, mientras que en la ley es que necesitamos. Mire algo importante acá. Según la religión y el legalismo, si usted no ora, no diezma, no sirve, no lee su Biblia, etcétera, usted no es amado de Dios. Usted no va a conseguir cosas de Dios. Mientras que en la gracia, si usted no ora, si usted no diezma, si usted no sirve, si usted no lee su Biblia, en primer lugar, Dios sigue siendo Dios. El único que pierde soy yo, número 1. Número 2, no dejo de ser hijo de Dios. Y no deja de suplir mis necesidades conforme a su riqueza. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que no tengo es más allá de lo que necesito, pero sigo siendo hijo de Dios, sigo siendo amado por Dios, mientras que en el legalismo y en la religión, si no hago esas cosas, no soy hijo de Dios. Inmediatamente viene el diablo a decirme, no sos hijo de Dios. Esa es una gran diferencia también. ¿Por qué? Porque la motivación en la religión y el legalismo es el miedo, mientras que la motivación en la gracia y el evangelio es el agradecimiento y el amor a Dios. La religión y el legalismo le exigen y le reclaman a Dios, porque Dios no responde como ellos quieren, porque según ellos merecen las respuestas de parte de Dios por sus obras. En cambio, el evangelio y la gracia ni reclaman ni exigen, porque entendemos que si Dios no nos concede algo que estamos pidiendo, es por nuestro bien, y que Él tiene algo mejor para nosotros, porque su voluntad para con nosotros es buena, agradable y es perfecta. La religión y el legalismo oran por peticiones y por emergencias, sin la seguridad de las respuestas, porque las respuestas dependen de si sus obras están bien o no, y sus obras siempre están unas bien y otras mal, entonces hay inseguridad en la respuesta. En el evangelio
Y en la gracia, el propósito de en la oración es el agradecimiento y la comunión. Y esto nos lo enseña Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es la seguridad de la respuesta. ¿Y para qué? Solo nos está recordando la seguridad de la respuesta. ¿Y luego para qué? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto significa tener comunión con el Señor. Entonces, cuando oramos, nosotros oramos para salir del afán, porque sabemos y tenemos la seguridad de que el Señor escucha nuestra oración y la responde. Y esa seguridad y esa tranquilidad ya nos permite tener comunión con el Señor. Estamos seguros de que Él va a responder nuestras necesidades, porque Él conoce nuestras necesidades y Él ya tiene la respuesta. Mateo capítulo 6, versículo 8 nos lo enseña. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Y en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mire, aquí tenemos una manifestación plena, hermosa, maravillosa de la gracia de Dios. Dice, en primer lugar, dice: ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Entonces aquí está basando la respuesta de Dios a nuestra petición, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por el otro lado, también nos da una seguridad en cuanto a que es por la gracia, porque dice en el versículo 11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, somos malos. No nos está diciendo que somos buenos. Y recordemos que delante del Señor todos hemos pecado. Aunque seamos salvos, todos hemos pecado. Lo único es que nosotros no estamos despojados de la gracia de Dios, porque ya para el perdón de nuestros pecados hemos creído en el Señor Jesucristo para ser salvos por medio de la fe, pero igualmente nosotros seguimos pecando. Ocasionalmente, eventualmente, también fracasamos, tomamos malas decisiones, cometemos errores, etcétera. Pero no es la respuesta del Señor a nosotros, no está basada, como lo dice la religión o como lo dice el legalismo, en nuestras obras, porque si no, no tendríamos ninguna respuesta de parte de Dios. Pero tenemos la respuesta de parte de Dios, porque aún siendo nosotros malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Y finalmente, un punto importante: la religión y el legalismo ponen nuestra identidad en lo que hacemos y tenemos, y eso produce menosprecio por los que hacen y tienen menos, y produce envidia y frustración por los que tienen más. En Lucas 18, versículos 11 al 12, el Señor nos enseña este principio. Dice de que produce menosprecio. El fariseo, que dependía de las obras, y lo vamos a ver acá, se sentía más que el publicano. Y dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Menosprecio. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, lo que hace. Entonces su identidad está fundamentada en lo que hace. Mientras que en el Evangelio y la gracia, nuestra identidad está fundamentada en Dios, en la relación que tenemos con Él. Y la relación que tenemos con Él es la relación de hijos. Y eso produce, en vez de producir menosprecio por los que tienen menos, lo que nos mueve
es a hacer obras de misericordia. Y en lugar de sentir envidia por los que logran más, lo que hacemos es que nos gozamos con ellos. Y esto nos lo enseña Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26, que dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y en Mateo 25, versículos del 35 al 40, nos habla de las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer; estuve sediento, me diste de beber; estuve desnudo y me vestiste; estuve preso y en la cárcel y me visitaste. Entonces es todo lo contrario de la religión y el legalismo. Déjeme decirle algo para finalizar y antes de que oremos. Si usted encontró que eventualmente o todavía usted tiene algunas de estas características, no debería sentirse ni acusado ni sentirse rechazado de parte de Dios. Lo que necesita es, número uno, regresar o meterse más en los principios del Evangelio. Y rechazar esas mentiras del diablo de que es por sus merecimientos, por sus obras, en cualquier ámbito de la vida. No se sienta culpable, solo démonos cuenta de que el diablo nos ha tenido engañados, y rechacemos las mentiras del diablo, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Fortalezcámonos en el Señor, esto es en su palabra, y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para rechazar todas las artimañas y maquinaciones del diablo, y que podamos estar firmes en el día en el cual Él nos venga a atacar. Nosotros somos hijos de Dios no por nuestros méritos, y Dios nos da todas las cosas, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, nos lo da por su gracia. La vida del creyente, no solo somos salvos en el momento en el que nos encontramos con el Señor Jesucristo, sino somos salvos el resto de nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces todo es por gracia, todo es por el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad en cuanto a esto es ser guiados por la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo, porque la obediencia ya está en nosotros, es una obra del Espíritu Santo en nosotros para alcanzar cada una de las bendiciones de la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para los que están en Él, y el salir todos de alguna manera, mientras estábamos en el mundo, aprendimos de la religión y aprendimos del legalismo, y nuestra vida como creyentes es una vida de renovación de nuestra manera de pensar, y dentro de eso renovación de todos los principios de miedo, temor, rechazo, inseguridad, etcétera, que nos dejó, que sembró en nosotros la religión y el legalismo, y meternos en la gracia de Dios, meternos en el conocimiento del Evangelio y de la gracia de Dios. La palabra, todo el Nuevo Testamento nos habla de la gracia de Dios, y si vemos, somos hijos por gracia, obedecemos por gracia, somos bendecidos por gracia, tenemos vida eterna por gracia, tenemos la seguridad de nuestra salvación por gracia, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús por gracia, somos aceptados por el Señor por gracia. En toda nuestra vida está enmarcada por la gracia de Dios. Así que si usted se ha sentido identificado con algunos de estos aspectos de la religión y el legalismo, no se sienta condenado. Simple y sencillamente pídale al Señor perdón por no haber entendido su gracia, y pídale al Señor que Él le revele cada día más de su gracia, pero para que
pero para ello también va a necesitar meterse más en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, que son los que nos enseñan la gracia del Señor. Y déjeme decirle un punto final acá. Israel, a lo largo de toda la historia que nos enseña la palabra de Dios, Israel fue total y completamente desobediente al Señor. Y el Señor en su gracia lo disciplinó. Pero a pesar de que el pueblo de Israel no fue obediente a la palabra, el Señor no dejó de guardarlos, de cuidarlos, de tenerlos por el pueblo escogido, ni de bendecirlos en lo que era posible dentro de la desobediencia que ellos manifestaban al Señor. Y eso se llama gracia. Si el Señor no fuera un Dios de gracia, hubiera aniquilado literalmente al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no existiría el día de hoy. Si el Señor fuera legalista y religioso, ni la iglesia existiría el día de hoy, porque ninguno de nosotros, de acuerdo a los parámetros de la ley y a los parámetros de la religión, somos dignos delante del Señor. Pero Él nos hace dignos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que nos lo asigna a cada uno de nosotros por su gracia y por su favor. Y lo recibimos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ni la fe es una obra nuestra. La fe es un regalo del Padre, como nos lo dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Ni la fe ni la obediencia son méritos nuestros. La fe y la obediencia son regalos de la gracia de Dios para con nosotros, de tal manera que todo lo que nosotros vivimos es un regalo de la gracia de Dios. Así que disfrute de ese regalo maravilloso que recibimos de parte del Señor por la gracia, por medio de la fe, y cada día avancemos hacia un mayor conocimiento del Padre y de su gracia y de su misericordia para con cada uno de nosotros. Vamos si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y también les recuerdo que tenemos 2 recursos para seguir edificando nuestras vidas en la gracia del Señor, y que son también por gracia, no tienen ningún costo. Usted puede acceder a ellos gratuitamente y en cualquier momento. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar usted cualquier cantidad de recursos para edificar su fe. Antes de terminar y de despedir esta transmisión, permítame orar por usted y por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que tú nos has dado de poder escudriñar tu palabra, Señor, y porque tu Espíritu Santo ha estado con cada uno de nosotros, Padre. Señor, yo te pido especialmente en esta noche que sea tu Espíritu Santo el que enseñe y el que revele esta palabra, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, porque tu gracia es una revelación de tu Espíritu a nuestro espíritu, Señor. Te pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, edifica, Señor, nuestro conocimiento de la gracia, y también, Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a encontrar aquellas áreas de nuestra vida en las que dependemos de la religiosidad o del legalismo, Señor, para cambiar esa forma de pensar, y que nuestra forma de pensar en todo sentido esté imbuida de tu gracia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, restaure, liberte, nos dé seguridad, fortaleza, provea, Señor, lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que no solamente lo haga con nosotros, Señor, sino con cada uno de los nuestros, y aquellos que todavía no te conocen los traiga a ti, Señor, igual los que andan en el camino del Hijo pródigo, y aquellos que se hayan debilitado en su fe o se hayan enfriado en su amor por ti, que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, y ellos sean afirmados, fortalecidos, perfeccionados y establecidos nuevamente en ti, Señor.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Es una bendición compartir con ustedes la palabra y también quiero darles gracias por conectarse constantemente, porque eso también alimenta nuestra necesidad de seguir conociendo de la palabra de Dios para poder compartir con cada uno de ustedes y de seguir creciendo en esa gracia del Señor para poderles compartir. Espero que el Señor les bendiga abundantemente y les espero en nuestra próxima transmisión el próximo viernes a las 8 de la noche, y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones y gracias por conectarse.